Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer calas. La flor es muy fácil de realizar. Está compuesta de 3 piezas: la parte de la flor, la parte del centro y el receptáculo. El tamaño de la flor es alrededor de 10 centímetros y el tallo tiene 22 centímetros. Materiales que necesitamos son hilos del algodón del grosor 3 milímetros, los 3 colores tienen que tener el mismo grosor, ganchillo de 3 milímetros, un palillo de madera de alrededor de 22 centímetros, cinta de floristería y pegamento de silicona caliente. ¿Cómo hacer las hojas? Podéis ver en el video anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Primero vamos a hacer la flor. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Cada vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Entonces la primera vuelta cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Un punto deslizado. Y ahora, la segunda vuelta, subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y repetimos esta parte durante toda la vuelta. En esta vuelta aumentamos 8 puntos. Y aquí también cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Aquí nos queda un punto, para este es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 3, que vamos a repetir 8 veces, es un punto y un aumento. El primer punto tejemos como siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Y si queréis aquí podemos poner un marcador. En este punto que marcamos, el punto anterior, es el primer punto de la vuelta y aquí hacemos el punto deslizado. Tenemos un punto y continuamos. Ahora tejemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo sitio. Un punto bajo y un aumento. Y en esta vuelta también el motivo repetimos 8 veces. También aumentamos 8 puntos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta. Este punto que tenemos en el ganchillo hay que marcar, pero lo hacemos después de tejer el primer punto. Vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir son 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto bajo. Ahora marcamos el punto. Y continuamos. Tejemos otro punto bajo y ahora un aumento. Y repetimos
repetimos el motivo durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Esta vuelta también cerramos con un punto deslizado y ahora, antes de empezar vuelta número 5, vamos a colocar un marcador justo enfrente donde cerramos la vuelta, en el aumento, entre punto bajo y punto bajo del aumento. Tenemos 1, 2, 3 en el cuarto aumento. No, este es del empiece de la vuelta, entonces voy a colocar otro marcador de otro color. Y ahora vamos a continuar aumentando los puntos, pero en la parte superior vamos a hacer el aumento de 2 puntos medio altos. Y a cada lado del aumento también vamos a hacer 3 puntos medio altos, para dar un poquito volumen a esta parte de la flor. Entonces, empezamos. El motivo de la vuelta número 5 son 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos como siempre con un punto de cadeneta y en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta empezamos a tejer el motivo. Tejemos el primer punto, marcamos el punto anterior. Tejemos 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y ahora un aumento. Y repetimos 3 puntos bajos y un aumento. Otra vez 3 puntos bajos y un aumento. Y ahora justo tenemos 3 puntos bajos y un aumento, pero en esta vuelta vamos a tejer estos 3 puntos en punto medio alto. Para hacer punto medio alto echamos una hebra al ganchillo. Sacamos el punto y cerramos los 3 puntos juntos. Un punto medio alto, 2 puntos medio altos, 3 puntos medio altos. El motivo continúa, pero en vez de tejer punto bajo, tejemos punto medio alto. Y ahora, donde tenemos el marcador, vamos a hacer un aumento de doble puntos altos. Echamos una hebra y en el mismo sitio hacemos 2 puntos medio altos. Y aquí otra vez colocamos el marcador. Entre punto y punto colocamos el marcador. Y por el otro lado del aumento también hacemos 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. 3 puntos medio altos y ahora nos toca hacer el aumento, pero este aumento ya hacemos de punto bajo. Un punto bajo y otro punto bajo. Y continuamos 3 puntos bajos y un aumento. Hasta terminar la vuelta. Solamente en la parte superior tejemos punto medio alto, que son 3 puntos a cada lado del aumento y el aumento también tejemos en punto medio alto. Ahora, vuelta número 6, subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir son 4 puntos bajos y un aumento. Entonces empezamos un punto de cadeneta y tejemos el primer punto, colocamos el marcador, y tejemos otros 3 puntos bajos más. 3, tenemos 4 puntos bajos y un aumento. Y ahora repetimos 2 veces más hasta llegar al aumento. Después del aumento tejemos un punto bajo, luego 3 puntos medio altos, un aumento de puntos medio altos, por el otro lado 3 puntos medio altos, un punto bajo, un aumento
de puntos bajos. Y ya continuamos con el motivo. 4 puntos bajos y un aumento. Justo después de este aumento tejemos un punto bajo, 3 puntos medio altos, y por el otro lado también el motivo son 4 puntos y un aumento, pero los primeros 3 puntos tejemos medio altos. 1, 2 y 3. Y ahora un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos la vuelta con el motivo. 4 puntos bajos y un aumento. Ahora vuelta número 7. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta 8 veces son 5 puntos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, colocamos el marcador y tejemos otros 4 puntos bajos más. 4 puntos y ahora un aumento. Los aumentos nos coinciden hasta ahora en todas las vueltas. Donde se forman los picos tenemos los aumentos. Y ahora repetimos el motivo una y dos veces más y después del segundo aumento tejemos. Como el motivo son 5 y tenemos que tejer 3 puntos anteriores al aumento del centro en punto medio alto, entonces tejemos después del aumento, tejemos 2 puntos bajos, luego 3 puntos medio altos, un aumento de 2 puntos medio altos, 3 puntos medio altos, 2 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. Y repetimos el motivo otras 3 veces más. Ya son 5 puntos bajos y un aumento. Así ya vemos que esta parte donde tejemos punto medio alto ya está un poquito más alargada. Ahora vuelta número 8. Primero tejemos 8 puntos bajos, seguidos, sin aumentar. Tejemos el primer punto, marcamos el punto que acabamos de tejer y continuamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos. Y ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Pero aquí igual, el aumento del centro nos va a coincidir con el marcador azul. También hacemos de punto medio alto. Y 3 puntos a cada lado del aumento también hacemos en punto medio alto. Pero de momento repetimos 3 puntos bajos y ahora un aumento. Otra vez. 3 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta los aumentos no nos coinciden. No nos coinciden todos, algunos sí y otros no. 3 puntos bajos, un aumento
y otra vez. 3 puntos bajos, un aumento. Y ahora nos quedan justo 3 puntos antes del aumento, así que ahora tejemos 3 puntos medio altos. Tres puntos medio altos, sacamos el marcador y ahí hacemos un aumento de medio punto alto. Un punto y otro punto en el mismo sitio. Volvemos a colocar el marcador entre punto medio alto y punto medio alto en el aumento. Y por el otro lado del aumento también hacemos 3 puntos medio altos. Tres puntos y ahora un aumento, pero ya de punto bajo. Y continuamos el motivo hasta terminar la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento. Por este lado hacemos el motivo hasta terminar la vuelta. Vuelta número 9 también vamos a empezar con 8 puntos bajos, sin aumentar. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador. Y tejemos otros 7 puntos bajos más. 3. 8 puntos bajos y ahora el motivo que vamos a repetir son 4 puntos bajos y un aumento. Y aquí igual hacemos el aumento del centro hacemos en punto medio alto y 3 puntos a cada lado del aumento también hacemos en punto medio alto. Pero de momento tejemos 4 puntos bajos, 4, un aumento, otra vez 4 puntos bajos, otra vez un aumento, que estos aumentos nos coinciden con los aumentos de la vuelta anterior. Y otra vez 4 puntos bajos, un aumento, otra vez, un aumento, y aquí el primer punto del motivo tejemos en punto bajo y tejemos ahora 3 puntos medio altos. Echamos una hebra y hacemos un punto medio alto, 2, 3, llegamos al centro, aquí hacemos un aumento de puntos medio altos, volvemos a colocar el marcador y por el otro lado también tejemos 3 puntos medio altos. Tenemos 3 puntos, el último punto del motivo tejemos en punto bajo, para tener 4 puntos antes del aumento. Y ahora tejemos un aumento de punto bajo. Y ya esta parte, hasta terminar la vuelta, ya hacemos el motivo, que son 4 puntos bajos y un aumento. Ahora, vuelta número 10. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior hasta llegar al centro. Aquí en el centro tejemos el aumento, donde tenemos el marcador en punto medio alto, y 3 puntos a cada lado del aumento también seguimos tejiendo en punto medio alto. Entonces contamos, este es el marcador donde tenemos que hacer el aumento, 1, 2, 3, aquí si queréis podemos poner un marcador. Y desde aquí tenemos que empezar a tejer punto medio alto. 3 puntos anteriores y 3 puntos después del aumento. Y el resto de los puntos tejemos en punto bajo.
Y ahora, la última vuelta, vamos a tejer en punto cangrejo. Subimos también un punto de cadeneta y punto cangrejo trabajamos como punto bajo pero hacia atrás. Entonces introducimos ganchillo en el punto anterior, sacamos otro punto y cerramos los dos puntos juntos. Y otra vez en el punto anterior sacamos el punto y cerramos. En el punto anterior continuamos de esta manera. Cuando lleguemos al marcador, pues aquí tejemos un punto cangrejo, una cadeneta y un punto cangrejo. Y continuamos hasta terminar la vuelta. Hacemos el último punto, cortamos el hilo y cerramos el último punto. La parte del centro hacemos en color amarillo, empezamos con 8 puntos en el anillo mágico, como la flor, también hemos empezado con 8 puntos en el anillo mágico y luego tejemos sin cerrar las vueltas, así que todo el rato en redondo. Podemos marcar solamente donde empezamos la vuelta con un marcador, tejemos 12 vueltas. Y cortamos el hilo y cerramos el punto. Y ahora vamos a hacer un receptáculo. El receptáculo en color verde. Formamos un anillo mágico y hacemos 10 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos un poquito el anillo solamente para que se junten los puntos, no tiramos de todo y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 2 tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 10 puntos bajos. Diez puntos bajos y también cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y hacemos otras 2 vueltas más de la misma manera. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. La última vuelta del receptáculo vamos a cerrar de otra manera. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo, sacamos el punto y ahora introducimos ganchillo en el primer punto donde normalmente hacemos un punto deslizado. Ahí introducimos ganchillo y sacamos el hilo
primero hacia adentro, el hilo del anillo mágico vamos a sacar hacia afuera para que no nos moleste. Y ahora el mismo hilo de cerrar la vuelta, ahora vamos a pasar por dentro del último punto, pero por dentro, desde dentro hacia afuera, para que el hilo se quede en la parte del revés, por dentro del receptáculo. Entonces introducimos el ganchillo, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro del punto. Podemos hacer lo mismo con una aguja. Y ahora ajustamos el punto y así se queda el cierre de la vuelta. Este hilo cortamos un poco y el resto lo escondemos dentro. Ya tenemos las 3 piezas necesarias. Y ahora vamos a formar la flor. Primero el palillo de madera tenemos que introducir dentro. Lo pegamos como 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Lo pegamos o lo atamos con el mismo hilo. Y ahora la parte derecha de la flor colocamos junto con la parte amarilla un poquito, como 1 centímetro más abajo. Y ahora doblamos una parte y colocamos la otra por encima. Esto también o hay que coser o hay que pegar con pegamento de silicona caliente. Y ahora, una vez pegada la flor, cortamos los hilos y colocamos el receptáculo. Y este también o hay que coserlo o pegarlo. Lo subimos bien arriba, tiramos del anillo mágico para cerrar, para que se ajuste al palillo. Y ahora la parte de la madera, el palillo, lo podemos envolver con el mismo hilo o con cinta de floristería. Y ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.